Buen día. Estamos en el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, en la sesión de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Cristian Rubio Montiel y les voy a hablar acerca del número armonioso de una gráfica. Este es un trabajo conjunto con Gabriel Araujo Pardo y Juan José Montellano Ballesteros del Instituto de Matemáticas de la UNAM, así como de Mika Olsen de la UAM Coajimalpa. Este trabajo se encuentra enmarcado en lo que se conoce como teoría cromática de gráficas, así que hablaremos de coloraciones. En la pantalla se muestra una gráfica que está coloreada de manera armoniosa. Bueno, pues definamos un par de coloraciones, las bien conocidas coloraciones propias, que se definen como sigue. Son funciones, asignaciones a los vértices, tal que cada par de vértices que sean adyacentes tienen colores distintos. Aquí en pantalla les muestro del lado izquierdo una coloración que no es propia. ¿Por qué? Porque vértices a distancia 1 tienen el mismo color. Otra coloración que nos está interesando es la coloración armoniosa, que la ejemplifico aquí del lado derecho en una gráfica donde pues no es una coloración armoniosa. ¿Por qué? Porque vértices a distancia 2 tienen color azul en este caso. Entonces, ¿cómo definimos coloración armoniosa? Pues es una coloración tal que vértices a distancia 1 o 2 tienen color distinto. Bueno, me gustaría ejemplificar esto de otra manera. Aquí les pongo una gráfica que es una trayectoria de 5 vértices. Esta trayectoria, pues le podemos asignar colores, digamos, a los extremos, un mismo color. Y en ese caso, digamos que estos de aquí tienen el mismo color asignado. Entonces, una manera alternativa de hacer esto es decir que estos dos los vamos a identificar, ¿vale? Y esos vértices tendrán el mismo color asignado. Y la identificación lo que hace es, pues, quitar un vértice, ¿no? Entonces, esta es otra gráfica, ¿vale? La identificación de la trayectoria de 5 vértices a este que es un cuadrado, pues sería un homomorfismo. Bien, no es la única manera que podemos hacer identificaciones. También podríamos utilizar este vértice de aquí con este de acá y hacer una identificación entre ellos, ¿no? Entonces, estos de aquí tendrían el mismo color asignado. En la identificación, pues, los ponemos como un solo vértice. Y esta gráfica también sería una gráfica obtenida a través de una identificación. ¿De qué otra forma podemos obtener identificaciones? Pues en el caso de las coloraciones propias, permite identificar vértices a distancia 2, como es este caso. Y en ese caso, pues estos estarían identificados, estos dos vértices, junto con esta lista. ¿Qué hacemos? Pues removemos estas duplicidades y nos queda esta trayectoria de aquí, ¿vale? Entonces, esta también sería una imagen homomórfica de la trayectoria. No es la única manera de hacer identificaciones, también podríamos estos dos identificarlos en uno solo, ¿vale? Al hacer esa identificación, obtendríamos esta estrella que es de 3 vértices, ¿okay? Que también sería una imagen homomórfica. Muy bien.
Bueno, pues entonces podemos decir que una manera alternativa de definir las coloraciones a través de los homomorfismos. ¿Qué es un homomorfismo entonces? Bueno, pues es una función de una gráfica G a una gráfica H que solo permite identificar vértices a distancia 2 o más. Cuando hacemos una sola identificación se conoce como homomorfismo elemental y la composición de estos pues sería un homomorfismo. En el caso de las coloraciones armoniosas, pues lo restringimos a vértices a distancia 3 o más. ¿Ok? Misma definición, es un caso particular de los homomorfismos generales. Ahora bien, las coloraciones propias siempre existen. Cada vértice, si le asignamos un color distinto, es coloración propia y buscamos el mínimo. Y ese mínimo se conoce como el número cromático. Una manera alternativa de definir el número cromático es como sigue. El orden más pequeño de la gráfica de diámetro 1, que es la gráfica completa, obtenida por una sucesión de homomorfismos de la gráfica G, se conoce como el número cromático. ¿Ok? Bueno, entonces, así como nos preguntamos acerca del número cromático, que es el mínimo sobre las coloraciones, entonces podemos definir el número acromático, que en términos de homomorfismos queda como sigue. Es el orden más grande de la gráfica de diámetro 1, que es la completa, obtenida por una sucesión de homomorfismos de la gráfica G. Se denota por alfa. De manera análoga, podemos definir lo que se conoce como el número cromático armonioso, que es el orden pequeño, el orden más pequeño de una gráfica, en este caso de diámetro 2, obtenida por una sucesión de homomorfismos armoniosos. Se denota por la letra H. Y en el caso de buscar el más grande, ¿no? El orden más grande de una gráfica de diámetro 2, obtenida por una sucesión de estos homomorfismos, pues se conoce como el número acromático armonioso. Bien, vayamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una gráfica que es la unión de dos estrellas. ¿Ok? Aquí está en pantalla. Y en general tenemos dos tipos de vértices aquí. Los que están en los extremos, que son las hojas, y los que están en el centro, que son de grado 3. Podemos hacer tres tipos de identificaciones distintas aquí, ¿no? De las elementales. Podemos agarrar estos dos vértices, que ambos son de grado 3, e identificarlos en uno solo. Y hacer esta identificación nos va a llevar a obtener una gráfica que va a ser una estrella de 6 vértices, de 6 hojas, ¿no? Entonces, esta va a tener 7, aquí está, va a tener 7 vértices en cuestión, la gráfica es de diámetro 2, entonces esta sería una imagen, ¿no? Bueno, otra manera de hacer identificaciones de esta gráfica es, digamos, este vértice que es de grado 3 con una hoja. Ahí tenemos esta gráfica y podemos seguir haciendo identificaciones, ¿no? Puedo agarrar estos vértices que están a distancia 3, ¿vale? Si se dan cuenta, el número de aristas no cambia. Podemos hacer estas dos de aquí y obtenemos una gráfica de diámetro 2 que tiene 5 vértices, ¿vale?
Entonces, en el caso anterior, obteníamos una de diámetro 2 de 7 vértices y aquí una de 5 vértices. ¿De qué otra manera podemos obtener gráficas de diámetro 2? Bueno, pues teniendo esta, por ejemplo, ahora vamos a identificar, digamos, una hoja de una gráfica y otra de otra gráfica, ¿no? Obtenemos esta gráfica de aquí. Podemos agarrar estos dos vértices y los identificamos, ¿vale? Sigue siendo una imagen, tenemos vértices a distancia 3 o más. Si identificamos este con este, sería el caso anterior, entonces vamos a identificarlo con este de aquí. Y obtenemos esta gráfica que pues también tiene 5 vértices, ¿ok? Y es una gráfica de diámetro 2. Entonces, la unión de estas estrellas obtenemos o bien una gráfica, que también va a ser una estrella de 7 vértices, o bien gráficas de 5 vértices. Entonces el mínimo, el armonioso sería 5 y el armonioso acromático sería 7. Pero nos damos cuenta que no hay de 6 vértices. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo, digo, tenemos una familia infinita de gráficas donde no se cumple el teorema de interpolación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes el mínimo, el máximo definido, pero no hay números entre estos dos donde no se pueden asignar coloraciones armoniosas con ese número de colores. Esto responde pues a la pregunta de la existencia del teorema de interpolación para el número armonioso. En el caso del cromático, se conoce desde los años 60 la existencia del teorema de interpolación, que es, bueno, si tomamos un número K entre el cromático y el acromático, que es el mínimo y el máximo sobre coloraciones propias y completas, pues que siempre podemos hacer una imagen homomórfica, la completa de K vértices de G. Bueno, por mi parte es todo lo que quería comentarles. Se pueden encontrar este y muchos más resultados en nuestra referencia que se encuentra en Archive. Y pues muchas gracias por su atención. No olviden darle like y suscribirse al canal de la Sociedad Matemática Mexicana. Y también agradezco de antemano por la organización del evento, de la sesión de matemáticas discretas y sobre todo por aceptar mi charla. Muchas gracias. Hasta luego.